Las SIS de la Suiza representan lo mejor de nuestro país, los trabajadores y las trabajadoras que se organizan para apoyar a los compañeros y las compañeras que están en situaciones precarias. El caso de las SIS de la Suiza es uno de los mayores atentados a la democracia de nuestro país que hemos visto en los últimos años. Estamos viendo cómo se criminaliza con enorme dureza el puro sindicalismo. Estas personas están condenadas por acciones puramente sindicales, repartir octavillas, convocar manifestaciones, ir a reuniones e incluso, como decía Olaya, la propia víctima de esa represión, de ese acoso laboral, de ese supuesto acoso sexual, está también condenada. Yo creo que el mensaje para las trabajadoras y trabajadores que se organizan en el sindicalismo combativo, este caso busca ser ejemplarizante y nosotras queremos decir alto y claro que estas personas son lo mejor de nuestra sociedad, son la punta de lanza que hace avanzar nuestros derechos y que vamos a estar aquí respaldándoles porque efectivamente nuestro país solo puede avanzar en derechos laborales de esta manera. Bueno, hola José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Juan, tío? Pues bien, oye, hay un tema así de estos que son como de segunda división que me tiene bastante interesado y hemos hablado que a ti también. O sea, que hay un tema del que se ha estado hablando en los medios y que, bueno, que parece que hay como otros puntos de vista, ¿no? Que contar. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Bueno, ha habido en 2016 hubo una super protesta sindical contra un explotador, básicamente un explotador que tiene una pastelería, cafetería así se llama la Suiza, y que es un agresor sexual, un acosador sexual. Este hombre es un explotador que maltrataba muchísimo a una empleada. Y bueno, la cosa estalló cuando la mujer se quedó embarazada, él la seguía explotando y vino su novio, porque ya estaba como con riesgo de aborto y tal, y vino el novio de la chica y se encaró con el dueño, con este explotador, agresor sexual, abusador sexual, y dio un golpe en una nevera que parece que la rompió y se fueron y tal, y entonces cuando ella ya no quería volver a currar en ese sitio, pues Ahí cogió la baja laboral. que la baja, claro, sí, además había riesgo de perder al niño, entonces no quería volver y tal, y en vez de volver, pues se fue al sindicato y entonces fueron a exigir que se cumplieran los derechos laborales y tal, y que le dieran una indemnización por los días de fiesta que le habían obligado a currar, por los sueldos que le debían. Claro, el dueño había denunciado al novio de la chica. Eso es importante. Claro, y entonces en el sindicato le dijeron que o quitaba la denuncia y le daba todo lo que pedía a la trabajadora, o pues si no se plegaba a todas las exigencias, se iba a enterar. Montaban manifestaciones delante de la cafetería esta todo el rato, no eran muy masivas, o sea, montaban 60 personas como máximo y tal, pero bueno, estaban allí todo el rato, pum, 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 a la gente que entraba, a los clientes, les daban unos pasquines. En redes sociales pues se publicaron un comunicado larguísimo llamando a este señor pues explotador, monstruo, psicópata, agresor sexual, abuso sexual, en fin. No va a la justicia y a los del sindicato los condena a cárcel Terrorífico. después de defender heroicamente a una pobre chica trabajadora explotada. Pues los han metido en la cárcel. Entonces ha salido toda la izquierda mediática. Hemos visto a Antonio Maestre haciendo vídeos de esos así en vertical, para los jóvenes. Hemos visto pues a todos los medios de izquierdas pues hablando de cómo el Estado español reprime la actividad sindical. Entonces, claro, no me cabe duda de que hay pequeños empresarios que son unos hijos de perra y muy interesado por este asunto, hablé contigo, José, y te dije, oye, tienes por ahí la sentencia, tal, y me la has pasado, ¿no? Entonces, he ido a leer la sentencia. La sentencia está ahí. O sea, la sentencia la buscas Sí. y está. Están todos los nombres cambiados. Es muy divertido como en las sentencias españolas para proteger a la identidad de las personas que están condenadas o acusadas. Todos se llaman Gumersindo, Eufrasio. Braulio. Es maravilloso. Eligen nombres que sean poco comunes,
De pronto hay algún Nicolás, que, joder, no sé, los Nicoláses siempre son casos que hemos ido a leer la sentencia. Y claro, cuando lees la sentencia, te das cuenta de que lo que están publicando en los medios de comunicación, en general, con alguna excepción, es la mayor mierda que te puedas imaginar. O sea, como mínimo es la mayor mierda que te puedas imaginar. Yo no digo que entre las acusaciones que se hacen de explotación o de no pagar las horas extras o tal al empresario yo no dudo que una parte sea verdad. Sí, puede ser. Porque yo he trabajado de camarero y a mí no me han pagado las horas extras. O sea, yo no dudo que pueda ser que el dueño de esa pastelería, la Suiza, sea un jefe de mierda. No lo dudo. El caso es que con estas protestas, con estas acusaciones desmesuradas, con este jugar, estábamos en 2016, 2000, ya sabéis, los años de la manada, etcétera, con estas acusaciones sexuales hacia el dueño que trabajaba en la pastelería con su mujer y con sus hijas, por lo visto, y algún hijo, le obligaron a cerrar. Le obligaron a cerrar, el tío tuvo que poner cámaras para ver cómo le entraban. O sea, la historia es... La verdad que te lees la sentencia y la historia... Dices, wow, porque hay una historia ahí de meses de gente organizada para, bueno, no sé, para defender sus causas, lo voy a dejar ahí. Y luego está la otra parte, claro, soportando eso mientras tiene el negocio abierto al público, porque claro, una pastelería, la gente entra a comprar un pastel y normalmente esa experiencia como que tiene que ser normal y agradable, ¿no? Yo creo que lo que podemos hacer es leer cachos de la sentencia, porque es una cosa que la gente no va a hacer. Hay un doble drama. Primero, la trabajadora esta estaba en un embarazo de riesgo y es muy posible que su jefe no fuera, en este sentido, la mejor persona del mundo. Para entendernos, que este es un canal que intenta tener 0% de fanatismo, pues podemos entender que a lo mejor era un mal jefe. Esto lo podemos entender. Y que hubiera motivos para ir a los tribunales a presentar denuncias por no pagar las horas extras, por no ser, por no tener un trato humanitario con una mujer, una embarazada una trabajadora que está embarazada, por no pagar las vacaciones, por obligar a trabajar más de lo que viene en el contrato. Nosotros podríamos entender que se personaran en los tribunales Exacto. y que le hicieran una inspección de trabajo y que lo empapelaran vivo y que tuviera que cerrar la pastelería. Vamos a ir a los hechos probados de la sentencia. Ujú. La acusada trabajaba en la pastelería en la pastelería suiza, cuando el día 15 de junio de 2016 avisó a su pareja sentimental de que fuera a recogerla al trabajo para llevarla al hospital, dado que se encontraba embarazada y tenía pérdidas. Este día el novio, tras el aviso, llegó muy alterado al establecimiento y tras dirigirse a voces hacia el propietario del local, propinó un puñetazo a un armario congelador del local, causando desperfectos, ¿vale? Tras dichos actos, la acusada quedó en situación de baja laboral por riesgo de aborto hasta mayo de 2017. O sea, la baja iba desde junio del 16 hasta mayo del 17, ¿vale? Y nosotros, en esa parte del relato, asumimos que puede ser cierto que el empresario no se portara del todo bien con la chica y estuviera justificado que ese hombre llegara con su mala leche, enfadado, lógicamente, ¿no? Como haríamos todos, ante unas pérdidas en un embarazo de tu mujer o de tu pareja, pues llegas enfadado. Claro. ¿Qué pasa? Que el empresario le denuncia por romperle la nevera, Ujú. ¿vale? Y por montarle ahí el pollo y ser agresivo. También, si vuestra novia está en esa situación, nosotros os vamos a recomendar desde aquí, somos así, que llaméis a la policía. Que vaya la policía a sacar a la novia de un puesto de trabajo donde no la están dejando salir, a lo mejor bajo amenaza de despido, estando así. Nosotros recomendamos que llaméis a los informados. Y luego puedes ir a un Sí, juzgado. Una vez que ha ido la policía, pues la policía hace un acta. claro. Tú vas a un juzgado y dices, oiga, mire, este señor, ante pérdidas con una situación de un embarazo complicado, no dejaba salir a mi mujer. Claro, y en el juzgado cuentas también que mientras ella estaba trabajando allí, no le paga las horas extras, no la obliga a trabajar más horas. Esto es lo que hay que hacer. Lo que no hay que hacer es dar el puñetazo porque te denuncian y van a tener razón. El novio fue condenado y menos todavía
llamar a un sindicato para que haga lo que hizo este sindicato. Hay sindicatos que a lo mejor presentan con los abogados. No. Aquí fueron una acción directa. Fijaos cómo sigue la cosa. La chica acude al sindicato Eso es. por la situación de la denuncia sobre el congelador. Claro, ella ya ha dado a luz, entendemos. Ha pasado casi un año desde los hechos. Y como el novio tiene juicio, ella va al sindicato. Eso es. Ella no va al sindicato, no ha ido al sindicato cuando la estaban explotando, cuando, según va a decir el sindicato, la acosaban sexualmente el jefe. Ella va al sindicato para que el dueño de la pastelería retire la denuncia contra el novio. Y el sindicato se pone en acción. El sindicato llama a la movilización obrera contra este explotador con el siguiente mensaje. Muchísimas gracias, chicas. Aquí está. Este es el bar, la pastelería La Suiza. Dan la dirección. Por favor, desde las redes sociales difundamos y digamos stop al maltrato, al acoso laboral de las trabajadoras. Hay una compañera trabajadora que ha sufrido acoso laboral y sexual en esta cafetería durante 2 años. Por favor, máxima difusión en las redes sociales y vamos a solidarizarnos con esta trabajadora. Muchas gracias. Lo suben a Facebook. Sí, esto lo suben a Facebook, ¿vale? Después ponen más comunicados, en fin, están calentando el ambiente en redes sociales, consiguen cierta difusión, el vídeo lo ven unas 12.000 personas y Julián, así llaman al empresario, ha tenido conocimiento de estas publicaciones y presenta una denuncia en la Policía Nacional porque le están hostigando y difamando, según él. Hay otra cosa de la sentencia que afirma que hay 15 concentraciones entre mayo y septiembre de 2017, produciéndose cortes de tráfico, uso de megafonía, petardos, y el tribunal aprecia vis compulsiva suficiente para cerrar el negocio. Claro, la coña es esa. Después de lanzar esta amenaza te vas a enterar, como no quites la denuncia al novio, te vamos a cubrir de mierda. Es lo que le dice básicamente el sindicato. Hay una reunión entre los abogados del empresario y los abogados de la acción sindical. Exacto. No llegan a un acuerdo porque el sindicato básicamente está diciendo tienes que pagarle tanta pasta y además tienes que quitar la denuncia al novio. No sé si estaba ejerciendo de trabajador cuando le dio la hostia a la nevera, pero como el tipo no quiere plegarse a la exigencia del sindicato, el sindicato actúa. Son 15 manifestaciones, a veces al principio son diarias, se concentran delante de la pastelería, le llaman agresor sexual, explotador, psicópata, pancartas, megáfonos, tiran petardos, a la clientela la cubren de pasquines donde insultan a este señor, tal. Esto se prolonga durante tanto tiempo que el tipo cierra la pastelería. Hay algún medio que dice, él ya pensaba cerrarla. Aquí en la sentencia no viene nada de que pensara cerrarla. Aquí en la sentencia lo que dicen es que, agobiado por un hostigamiento que aparece delante de su negocio cada X, al principio a diario, después de pronto, el empresario tiene que cerrar. Y como ha denunciado al sindicato, acaba condenándose a varios miembros del sindicato. Son mujeres en su mayor parte y algunas de ellas, cuando se producen estos, entre el juicio, y la sentencia, han tenido hijos. Quería exigirle también al Gobierno que apruebe urgentemente el indulto a las 6 de la Suiza. Este fin de semana tuve la oportunidad de participar en una movilización donde se pidió el indulto y la no entrada en prisión de las 6 de la Suiza, y creo que este caso revela casi mejor que ningún otro cómo funciona el poder en España. Tenemos una familia rica con fuertes vínculos con el Partido Popular, era la dueña de la pastelería. Tenemos un juez facha que representa mejor que ningún otro de qué hablamos cuando hablamos de los sectores reaccionarios atrincherados en el Poder Judicial, y tenemos también unos sindicalistas, unos compañeros y compañeras que protegen, que buscan apoyar a una trabajadora a la que le estaban haciendo trabajar 13 horas embarazada, a la que no le dejan salir del trabajo cuando tiene un sangrado y a la que le hacen cargar embarazada 25 kilos. No pueden entrar en prisión porque esto es un atentado a la democracia sin precedentes en nuestro país. ¿Qué te está diciendo hoy la prensa progresista? Te está diciendo que el gobierno tiene que indultar a los sindicalistas. Exacto. Ha habido una reunión
de Podemos, RC, Bildu, para hacer una petición formal al gobierno para indultar a las 6 de la Suiza. De la misma manera que el gobierno indultó a Juana Rivas, lo que está pidiendo la izquierda mediática es que a un empresario que ha sido acusado públicamente hasta el punto de tener que cerrar su negocio, con manifestaciones en la calle, con toda clase de hostigamiento, con toda clase de chantaje, para que retire la denuncia, no contra la trabajadora, sino contra su novio, que a este empresario le pueden ir dando por el culo. Ya te digo, nosotros aquí no sabemos lo que pasó, no sabemos hasta qué punto este empresario era un mal jefe. Puede que haya una parte de la reclamación que tenga perfecto sentido, pero si te vas a los hechos probados de la sentencia, te encuentras con un relato pormenorizado de un hostigamiento y, al otro lado, en los medios de comunicación, con una especie de relato rosa de la lucha obrera contra un malvado empresario de una pastelería asturiana. O sea, no estamos hablando ni siquiera aquí del dueño de Mercadona, no, un tipo que tiene una pastelería con su familia, con su mujer, con sus hijos, que las han pasado canutas por las protestas de estos tíos, y lo que te está diciendo la prensa de izquierdas en este momento es: no deben pagar ningún precio los que han sometido a este empresario a un hostigamiento hasta el punto de tener que cerrar su pastelería. Y hoy han entrado en prisión las sindicalistas conocidas como las 6 de la Suiza. El caso empezó hace 10 años con un incidente laboral en una pastelería de Gijón. Varios miembros de la CNT protestaron durante meses frente al comercio para presionar al dueño y llegar a un acuerdo con la trabajadora. El empresario les denunció y les acabaron condenando a 3 años y medio de cárcel. Ni la petición de indulto ni la opinión contraria del fiscal han evitado la entrada en prisión de las 6 de la Suiza. Son personas que están totalmente integradas a la sociedad, con sus trabajos, sus familias y vamos, que nosotros creemos que lo que las ha traído aquí es, pues, lo primero, ser mujeres y cuidaban de mujeres y defender sus derechos. Laufer contra unos héroes sindicales. Exactamente, eso es lo que te están contando. Vamos a dejar aquí abajo un link a la sentencia, porque la sentencia no aparece linkada en esos relatos que hacen los medios de comunicación. Os la leéis, nosotros hemos hecho un mini resumen y a ver qué conclusiones sacáis. Y ya está.